Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie Manipulaciones Bíblicas. Hoy, nos sumergiremos en la fascinante historia de los textos sagrados, explorando los diversos formatos y documentos que han preservado las escrituras del Tanaj hebreo, la Septuaginta y el Nuevo Testamento. Nuestro objetivo es arrojar luz sobre el origen de los textos que conforman las diferentes versiones de la Biblia que conocemos hoy, examinando los códices más antiguos e importantes, y cómo estos han influido en la formación de las escrituras que muchos consideran sagradas. Mira este video hasta el final, porque comprenderás cómo es que se forman las Biblias que tú lees, cuáles son las fuentes, por qué hay tantas diferencias, de dónde vienen tantas doctrinas, y sobre todo, algunos pasajes bíblicos que no están en los códices más antiguos. Estás en Terra Curiosa TV, el canal que dice lo que los demás tienen miedo de hablar. Seré tu guía, yo soy Claudio Pérez, el crononauta. En cualquier parte del video, si es de tu agrado, puedes suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas entregas. Sin más preámbulos, comencemos. La historia de los textos bíblicos comienza mucho antes de la invención de la imprenta. Los primeros escritos religiosos se plasmaron en diversos materiales, cada uno con sus propias características. Las tablillas de arcilla, utilizadas desde alrededor del 3000 antes de la Era Común, fueron cruciales para la escritura de textos legales y administrativos en el cercano Oriente Antiguo, aunque no se usaron para libros bíblicos completos. Los rollos se convirtieron en el formato principal para textos largos antes de la aparición del códice. Los rollos de papiro, utilizados desde aproximadamente el 2400 antes de la Era Común, y los de pergamino, desde el año 1500, fueron fundamentales para la preservación de los textos sagrados. El Tanaj y las primeras copias de la Septuaginta se escribieron originalmente en este formato. Los rollos del Mar Muerto, descubiertos en 1947 en Qumrán, son un ejemplo emblemático de textos en rollos. Datados entre el 150 antes de la Era Común y el 70 después de Cristo, estos rollos revolucionaron nuestro entendimiento de los textos bíblicos antiguos. De los aproximadamente 900 textos diferentes encontrados en los rollos del Mar Muerto, alrededor de 230 son manuscritos bíblicos, representando una cantidad considerable de los libros del Tanaj o Antiguo Testamento, excepto el libro de Esther. El resto de los textos se dividen en dos categorías principales. Textos apócrifos que incluyen obras como Tobías, Judith, el libro de los jubileos y el cuarto libro de Esdras y los textos sectarios. Estos incluyen interpretaciones de las leyes del Pentateuco, varias historias bíblicas, comentarios sobre los profetas y escritos específicos de la comunidad que los produjo, como el rollo de la guerra y los rollos del templo. Además, hay textos que contienen oraciones, textos sobre la ley judía y otros escritos religiosos y seculares. La mayoría de estos textos están en hebreo, aproximadamente el 85%, mientras que alrededor del 15% están en arameo y algunos en griego. Volviendo al tema, el formato que revolucionaría la transmisión de textos sagrados fue el códice, precursor de los libros modernos. Los códices comenzaron a utilizarse ampliamente a partir del siglo II después de la Era Común, aunque hay evidencias de su existencia anterior. Los primeros cristianos adoptaron rápidamente este formato, facilitando la difusión de sus textos y la referencia a pasajes específicos. Ahora, es crucial distinguir entre los diferentes materiales y formatos utilizados para los textos bíblicos. El famoso papiro es un material hecho de la planta de papiro, común en Egipto. Ligero y fácil de producir, pero frágil. Por otra parte, el pergamino era hecho de piel animal tratada, más duradero que el papiro pero más costoso. Tenemos también los rollos. Este formato consiste en una larga tira de papiro o pergamino enrollada. Este era muy común para textos judíos. Por último, aunque no menos importante, tenemos los códices que tenía un formato similar a los libros modernos, con páginas encuadernadas. Preferido por los primeros cristianos ya que se podía agrupar más información y facilitaba la lectura. Para el Nuevo Testamento, los escritos más antiguos están en papiros, no en rollos. Los manuscritos griegos del Nuevo Testamento más antiguos son fragmentos de papiro.
Primero tenemos el papiro 52 o P52, también conocido como el fragmento de John Rallens. Es el manuscrito más antiguo conocido del Nuevo Testamento, datado alrededor del año 125 al 175 después de la Era Común. Este códice contiene una pequeña porción del Evangelio de Juan, el capítulo 18 del verso 31 al 33 en el anverso y el capítulo 18 versos 37 y 38 en el reverso. Descubierto en Egipto y actualmente conservado en la Biblioteca John Rallens de Manchester, Inglaterra, mide apenas 8.9 por 6 centímetros. Su importancia radica en su antigüedad, que sitúa la composición del Evangelio de Juan a principios del segundo siglo. Este fragmento es crucial para la datación y autenticidad del Nuevo Testamento, especialmente del Evangelio de Juan. Seguimos con el papiro 66 o P66, es un códice casi completo del Evangelio de Juan, datado alrededor del año 200 después de la Era Común. Descubierto en Egipto en 1952, forma parte de los papiros Bodmer. Con 156 páginas y medidas de 14.2 por 16.2 centímetros, es uno de los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento. Su excelente estado de conservación sorprendió a los eruditos. El P66 no incluye la perícopa de la adúltera, el relato de Juan 7 del verso 53 pasando al capítulo 8 desde el verso 1 al 11 y contiene el uso de nomina sacra y estaurogramas. Clasificado en la categoría 1 según Aland, representa el tipo textual alejandrino y es considerado una valiosa fuente para el estudio del texto original del Evangelio de Juan. Ahora le toca al papiro 75 o P75, datado entre los años 175 y 225 después de la Era Común. Grandes porciones de los evangelios de Lucas y Juan se encuentran en este papiro. Descubierto en Egipto en 1950, forma parte de los papiros Bodmer. Con 102 páginas sobrevivientes, está escrito en griego uncial y usa nomina sacra. Su importancia radica en su antigüedad y en la calidad de su texto, que es muy cercano al Códice Vaticano. Clasificado en la categoría 1 por Aland, representa el tipo textual alejandrino. El P75 es crucial para entender la transmisión temprana del texto del Nuevo Testamento y la relación entre los evangelios de Lucas y Juan. Finalizamos con el papiro 72 o el P72, datado entre 300 a 350 después de Cristo, es el manuscrito más antiguo conocido de las epístolas de Pedro y Judas. Forma parte de los papiros Bodmer y se conserva en la Biblioteca Vaticana. Este contiene a Primera y Segunda de Pedro completas, Judas y otros textos no canónicos. Escrito en griego uncial, utiliza nómina sacra, su importancia radica en ser la copia más temprana de estas epístolas y en proporcionar evidencias sobre el canon del Nuevo Testamento en el IV siglo. Clasificado en la categoría 1 por Aland, representa el tipo textual alejandrino. El P72 es crucial para el estudio textual de las epístolas católicas y la formación del canon bíblico. Veamos ahora los códices. Recuerda que un códice es un formato de libro antiguo que consiste en hojas de material, como papiro o pergamino, que están dobladas y encuadernadas por un lado, formando un volumen. Es importante destacar que encontrarás que la información que un códice es más antiguo que otro y en otros lugares refutarán dicha información. Esto es porque los códices, en la mayoría de los casos, no contienen todos los libros de la Biblia, entonces son más antiguos para algunos libros y para otros no. Iniciemos con el Códice Sinaítico, datado entre los años 330 y 350 después de la Era Común. Es uno de los manuscritos más antiguos y completos de la Biblia en griego, contiene la totalidad del Nuevo Testamento, fragmentos de la Septuaginta, la Epístola de Bernabé y partes del Pastor de Hermas. Escrito en pergamino con 4 columnas por página, fue descubierto en 1844 por Constantin von Tischendorf en el monasterio de Santa Catalina, en el monte Sinaí. Su importancia radica en ser una fuente crucial para la crítica textual del Nuevo Testamento. Actualmente, la mayoría de sus 800 páginas se conservan en la Biblioteca Británica. Seguimos con el Códice Vaticano, datado en el siglo IV después de la Era Común. Este contiene la mayor parte de la Septuaginta y del Nuevo Testamento en griego, conservado en la Biblioteca Apostólica Vaticana.
Le faltan algunos libros y partes de otros. Fue escrito en griego uncial en pergamino de alta calidad. Presenta un formato de 3 columnas con 40 a 44 líneas por página. Su importancia radica en ser una fuente fundamental para la crítica textual, representando un tipo textual alejandrino y utilizado por eruditos como Westcott y Hort en sus ediciones del Nuevo Testamento griego. ¿Y qué hay del Códice Alexandrinus, datado en el siglo V después de Cristo? Es uno de los manuscritos más importantes de la Biblia griega, conservado en la Biblioteca Británica. Contiene la mayor parte del Antiguo y Nuevo Testamento en griego, incluyendo libros deuterocanónicos como 3 y 4 de Macabeos. Este códice es notable por ser el primero en incluir títulos de capítulos y las secciones amonianas. Escrito en caracteres unciales, presenta un formato de 2 columnas con entre 46 y 52 líneas por columna. Aunque presenta algunas páginas perdidas, su contenido y calidad textual lo convierten en un testimonio fundamental para la crítica textual del Nuevo Testamento. Otro códice muy importante es el Crosby-Stiens, también conocido como MS 193. Es ciertamente relevante en el ámbito de los manuscritos bíblicos antiguos, pero no es el más antiguo como muchos sostienen en términos de códices completos ni fragmentos bíblicos. Este códice es un manuscrito bíblico en griego que contiene partes significativas del libro del Éxodo, Antiguo Testamento. Fue datado entre los siglos II y III después de la Era Común, lo que lo convierte en uno de los manuscritos bíblicos griegos más antiguos de los libros del Antiguo Testamento. Forma parte de la tradición de la Septuaginta o los 70, la traducción griega del Tanaj, y es un testimonio muy importante de la difusión temprana de estos textos fuera del ámbito hebreo. Aunque el Códice Crosby-Stiens es excepcionalmente antiguo, hay manuscritos y fragmentos aún más antiguos. Para el Antiguo Testamento, los manuscritos del Mar Muerto, que van desde el tercer siglo antes de la Era Común hasta el primer después de Cristo, contienen textos en hebreo y arameo mucho más antiguos que cualquier códice griego. Fragmentos de la Septuaginta como el papiro Railens 458 del siglo II a.C., que incluye partes del Deuteronomio, son más antiguos que el Códice Crosby-Stiens. Y para el Nuevo Testamento, fragmentos como el papiro P52 del año 125 después de la Era Común o los papiros de Chasterberry, siglos II y III de nuestra era, son anteriores en relación con los textos del Nuevo Testamento. ¿Ya ves por qué el Códice Crosby-Stiens no es el más antiguo? ¡Ey! Un alto ahí. Estamos justo en la mitad de nuestro viaje y lo mejor está por venir. No te pierdas la parte más emocionante. Asegúrate de suscribirte, darle me gusta al video. Para apoyarnos, puedes dejar tu opinión del tema y compartirlo, así otros pueden verlo. Dicho esto, continuamos. Retomando el tema de los códices, hay muchos otros códices como el Códice Alepo o el Códice de Leningrado, ambos del siglo X, pero lo vamos a dejar ahí para no extender más el video. En resumen, estos códices han sido fundamentales para la reconstrucción y el estudio de los textos bíblicos. Sin embargo, presentan variaciones textuales entre sí, lo que plantea desafíos para los estudiosos bíblicos y para quienes consideran estos textos como sagrados. Las variantes textuales pueden ser simples diferencias de letras o palabras, o tan complejas como la inclusión o exclusión de versículos enteros. Por ejemplo, en el Códice Sinaítico, el Padre Nuestro de Lucas 11 del 2 al 4 difiere sustancialmente de la versión que ha llegado hasta nosotros. Otro ejemplo notable es Juan 7:53 a 8:11, la historia de la mujer sorprendida en adulterio, que no se encuentra en muchas de las copias antiguas de la Biblia. Estas variaciones no son exclusivas del Nuevo Testamento. Al comparar los textos de la Septuaginta con el texto masorético, se encuentran numerosas diferencias. Los descubrimientos de Qumran revelaron que muchas de las variantes de la Septuaginta también se encontraban en manuscritos hebreos y arameos más antiguos que las formas actuales del Tanaj. La cuestión del canon, es decir, qué libros se consideran parte de las Escrituras, es otro tema que surge del estudio de estos antiguos manuscritos. El canon de la Biblia hebrea, el de la Septuaginta y los diversos cánones cristianos no son idénticos, reflejando diferentes tradiciones y decisiones teológicas.
En cuanto a las Biblias modernas, la mayoría de las traducciones del Antiguo Testamento se basan principalmente en el texto masorético, aunque consultan la Septuaginta y otros manuscritos antiguos cuando es necesario. Para el Nuevo Testamento, se utilizan ediciones críticas del texto griego basadas en todos los manuscritos disponibles. Es crucial entender que no existe un único texto original de la Biblia al que podamos acceder directamente. Lo que tenemos es una multitud de manuscritos que los estudiosos deben comparar y analizar cuidadosamente para intentar determinar la forma más probable del texto original. El estudio de los manuscritos bíblicos antiguos es un campo en constante evolución. Nuevos descubrimientos y avances tecnológicos continúan arrojando luz sobre estos textos antiguos. Por ejemplo, el proyecto Códice Sinaítico ha puesto a disposición del público imágenes digitales de alta resolución de este importante manuscrito. Resulta sospechoso la gran cantidad de pasajes bíblicos que no se encuentran en estos códices y que luego encontramos en las diferentes versiones de la Biblia. Para ilustrarnos, veamos solo algunos pasajes bíblicos que no se encuentran en los códices más antiguos. Marcos 16 del 9 al 20, final largo de Marcos, 12 versículos añadidos. Este final, donde se menciona la resurrección y la gran comisión, está ausente en los manuscritos más antiguos, como el Codex Sinaiticus y el Codex Vaticanus. El Evangelio de Marcos originalmente terminaba en el versículo 16:8 con un final muy abrupto, había que maquillarlo y darle un final feliz. Primera de Juan 5 del 7 al 8, conocida como la coma joánica. La frase que menciona la Trinidad del Padre, el Verbo y el Espíritu Santo no se encuentra en los manuscritos griegos más antiguos. Aparece por primera vez en textos latinos tardíos del año 800, copias de la Vulgata latina del año 400 de nuestra era. Lucas 22, el verso 43 y 44, la agonía de Jesús sudando sangre. Este pasaje, que describe a Jesús en el huerto de Getsemaní sudando como grandes gotas de sangre, no está en algunos de los códices más antiguos, como el Sinaiticus y el Vaticanus. Mateo 27 del 52 al 53, los santos resucitados tras la muerte de Jesús. El relato de los santos que salen de las tumbas y aparecen a muchos en Jerusalén no tiene una tradición textual, porque no están los manuscritos más antiguos. Mateo 17:21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Este versículo no se encuentra en los manuscritos más antiguos, como el Codex Sinaiticus y el Codex Vaticanus. Aparece en textos posteriores. Juan 3:13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. La frase que está en el cielo no aparece en algunos de los manuscritos más antiguos y parece ser una glosa teológica añadida posteriormente. Lucas 23:34, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Una de las frases más icónicas. Esta famosa declaración de Jesús en la cruz está ausente en algunos manuscritos antiguos, como el Papiro 75 y el Codex Vaticanus. Es increíble la cantidad de versículos agregados, modificando la esencia de las Escrituras. Apocalipsis 1:11, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Esta frase no aparece completa en los manuscritos más antiguos, como el Codex Sinaiticus. Esta es un texto en donde se quiere demostrar que Jesús es el mismo Dios de Génesis. Vamos a dejarlo ahí porque la lista es larga y continua, pero solo observa que alrededor de todos estos versículos se gestan las principales doctrinas cristianas modernas. En conclusión, el estudio de estos antiguos manuscritos nos recuerda que la Biblia es el producto de un largo proceso de composición, transmisión y preservación, tristemente manipulada por diversos sectores políticos y religiosos. Cada códice, cada rollo, cada fragmento de papiro, nos cuenta una parte de esta historia fascinante, revelando no solo el texto en sí, sino también las comunidades que lo preservaron y transmitieron a lo largo de los siglos. Comprender esta historia nos ayuda a apreciar la complejidad y riqueza de los textos bíblicos y nos invita a acercarnos a ellos con una mente abierta y curiosa. Ya sea que uno considere estos textos como sagrados o simplemente como documentos históricos importantes, su estudio nos ofrece una ventana fascinante al pasado y a las formas en que las comunidades humanas han luchado por preservar y transmitir lo que consideran verdades fundamentales. Esperamos que este viaje a través de la historia de los manuscritos bíblicos les haya resultado esclarecedor.
Recuerda que este video lo estamos realizando para que cuando se hablen de manuscritos, citas bíblicas y te hagan referencia a papiros, rollos, tablillas o códices tengas un conocimiento aceptable del tema. En futuros videos, continuaremos explorando cómo estos textos antiguos han sido interpretados, traducidos y, a veces, manipulados a lo largo de la historia. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Si te ha interesado el viaje a través de la historia, te invitamos a suscribirte al canal, compartir este video con tus amigos y dejar un comentario con tus reflexiones o preguntas. No olvides activar la campanita para no perderte de futuros contenidos. Tu apoyo es fundamental para seguir explorando juntos estos fascinantes temas. Por aquí te dejo un video que seguro alimentará tu mente curiosa.